La manera que lo usan arcoíris, pero si en realidad ponen atención es el arcoíris invertido. Los colores están invertidos, lo invierten. Y si uno lo mira más en términos espiritual, cuando uno invierte algo, quita la orden. Está opuesto a esto. Está opuesto a la orden. Todo se invierte y cuando se invierte es de que uno quita el orden. Cuando quita el orden crea desorden. Hola gente linda, nuevamente con ustedes David Esiaro les saluda con este programa Convicciones, Perspectivas y Controversias. Un gusto tenerle con nosotros. No olvide activar la campanita y darle like para que nos pueda seguir compartiendo y dando más promoción a este canal. Hoy estaremos discutiendo uno de los temas que ha sido mucha polémica, uno de los temas que en la escritura que algunos dicen que inclusive que es una invención, otros de que no fue un acontecimiento mundial. ¿Fue el diluvio una catástrofe universal o no fue una catástrofe universal? Algunos consideran que el diluvio fue una catástrofe regional. Y como es parte de este canal, un compañero tenemos a Isa, en el cual estaremos discutiendo algunos aspectos y algunos puntos. Isa, en esta ocasión que tratamos el diluvio, hay algunas culturas diferentes al cristianismo, culturas actualmente o de las que conocemos, que hablan del diluvio. Sí, todas las culturas mundialmente históricamente tienen récord de que hubo una inundación. Y dependiendo las áreas, uno como argumento, uno dicen que fue regional y otros dicen que fue universal. Y uno puede encontrar las dos cosas, pero aunque sean, también uno puede decir que cuando si fue regional, como si yo vivo en esta área, yo solo digo, ok, solo pasó aquí porque yo estoy aquí presente, pero no supe de las otras. Pero sí hay evidencia que hubo una inundación mundialmente. Bueno, hay inclusive algunas gentes que hablan acerca de este catástrofe, e inclusive en buscando la palabra diluvio es la traducción de una palabra hebrea, pero la original palabra es inundación, ¿no? La palabra que aparece en la Biblia que se tradujo a diluvio es la palabra inundación. El dilema es si fue universal o si fue nada más regional. Tú dices que hay algunas civilizaciones, ¿como qué civilizaciones cuentan? Y ahorita empiezas a explicar más acerca de qué civilizaciones. Nada más puedes mencionar la lista de cuáles son las civilizaciones que lo mencionan. Civilizaciones para poner en diferentes extremos está la en el Popol Vuh, que viene siendo considerado el libro religioso de Mesoamérica, que fue escrito en el tiempo de 1553. En la India, otro libro llamado Matsya Purana fue escrito en los tiempos de entre 200 a 500 años después de Cristo. La mitología griega, que eso tiene promedio de que fue escrito en el tiempo 8 después de Cristo. Y libros históricos de China, el área de China, que tienen récords de que los pone en área de 2300 antes de Cristo. Bueno, entonces estamos diciendo que hay diferentes culturas y diferentes Continentes. continentes, vamos a Se decirlo, nombró 4 diferentes continentes. en regiones que están mencionándolo, e inclusive diferentes religiones también lo están mencionando. Nosotros, desde mi punto de vista, que lo presento como de un punto de vista bíblico, cristiano, religioso, mencionamos la fuente como la Biblia, y sin duda que tú tienes información de otros libros religiosos o otras culturas más antiguas y otras civilizaciones más antiguas. En la escritura, en el libro de Génesis capítulo 6, verso 17 dice: He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Esto fue lo que le dijo Dios
Jehová Dios le dice a Noé que él va a destruir la tierra. Bien, ah, aquí está diciendo que es para toda la humanidad. En la Biblia dice que es para toda la humanidad. Sin embargo, hay teólogos, hay doctores, hay exegetas que son de reconocimiento y hay algunos profesores que mencionan que cuando habla de este acontecimiento, ellos dicen que es un acontecimiento regional, que no fue universal. Y hay un profesor que yo aprecio y estimo mucho, el profesor César Silva. Él es un rabino, aunque es de origen peruano, me refiero a que radica en esa parte, pero él sostiene que la inundación no fue una inundación mundial o global, sino que fue una inundación regional más y que hubo varias inundaciones. Él sostiene esta parte, así que y hay otros autores que consideran que sí fue mundial. Y la escritura, si la tomamos tal literal como está, aunque la escritura tiene mensajes que son simbólicos y a veces no son literales, entonces hay que verse en ese contexto. Pero vamos a ver qué información nos compartes y nos tienes acerca de qué has encontrado acerca del diluvio. Cuando primero mencioné al Popol Vuh, a ellos hablan de la inundación y ahí el personaje se llamaba Nota. Y según la inundación pasó 4800 años después de que fue el hombre creado. Y en la Popol Vuh menciona que el diluvio duró por 52 años y sobrevivió Nota con su esposa adentro del tronco, de un tronco por 52 años, y después ellos fueron los únicos que sobrevivieron, pero también sobrevivieron 7 gigantes, más aparte que ellos. Y todos los humanos cuando murieron se convirtieron en peces. Y cuando ellos, después de los 52 años, y ellos salen, empiezan a comer y se empiezan a comer a los pescados y fueron castigados porque se comían a los pescados. Dijeron que ellos llegaron a su transgresión, porque si nos fija, los pescados antes eran humanos y fueron castigados y su castigo fue de convertir a su esposa de Notu en un perro canino y según ellos dos fueron después de todo eso, ellos fueron los que repopularon el mundo. Ella se convertía en humana durante el día y durante la noche ella se convertía en un canino, en la historia de Mesoamérica. Suena como las historias de Disneyland, ¿right? Sí, sí, Ok, este es en el libro sagrado del Popol Vuh, de de Mesoamérica, Mesoamérica. sí. El de la India, en el Matsepia, que eso fue escrito después de Cristo, 200, 500 años, el personaje se llamaba Manu, eh, y solo era él, solo era un humano. Y él fue advertido por un pez de la inundación. Y el pez le dijo cómo construir la arca y le dio toda la herramienta, lo entrenó y todo. Y él, cuando ya llegó el diluvio, él para salvarse amarra su barco a un cuerno que tenía el pez y el pez lo llevó a una montaña que se salvó. Y él en forma de agradecimiento hizo un sacrificio, hizo adoración por un año y después de un año apareció una mujer que salió del agua y ahí fue cuando se reprodujo otra vez los humanos en el mundo. ¿O sería una sirena? Sí, en una sirena, sí. Ok. Vaya, interesante. Ahí está otra vez Disney. Ya. Bueno, estas son las versiones que hay de la actualidad o de los siglos presentes, ¿no? Que se hablan acerca de que se coincide y que tanto las civilizaciones o tanto las diferentes razas y otros libros sagrados mencionan que sí hubo una catástrofe mundial, es lo que está mencionando. Sin embargo, antes de poder hacer y dialogar algunos aspectos de las escrituras, ya hay algunos otros escritos más antiguos, inclusive más
que la Biblia que mencionan que sí hubo una catástrofe universal o mundial. Sí hay, pero ahorita voy a hablar de otros dos, de que no son considerados religiosos, pero son considerados más como hechos. Y están de los griegos, que es la mitología griega, que no es considerado un libro religioso, sagrado, pero todavía es algo importante, Un hecho histórico un para hecho ellos. histórico para ellos. Ellos también tienen un mito de donde el personaje se llamaba Deucalión y él tenía 82 años cuando fue advertido por su padre, un titán, de una inundación y su papá lo entrenó a cómo hacer carpintero, hacer cosas, cómo administrar la tierra, administrar los animales. Y después de que lo instruyó en todo eso, le dijo de que construyera una arca porque iba a haber un diluvio y que metiera a su esposa. Pero en esta historia el diluvio duró por 9 días y 9 noches. Después de eso, la manera que ellos donde repopulan el mundo es de que agarraron piedras y las tiraban detrás de ellos. Y cada que tiraban una piedra, cuando Deucalión tiraba una piedra, aparecía un hombre. Cuando su esposa tiraba otra piedra detrás de ella, aparecía una mujer. Así como cuando uno va a tirar agua que hace un deseo. En esos Oh, términos, así fue como ellos, la mitología griega es como explican que así fue como después del diluvio podría salir la población como pidiendo deseos. bueno, ahora se lanza una moneda al agua. Sí, antes era una piedra, o sea que las piedras valían más en eso entonces. Y en China ellos lo toman más como un evento histórico, como un natural, Una una catástrofe catástrofe natural. natural, no fue divina. Ok. Y ellos tienen récord de, de que duró durante 2 dinastías, que vienen siendo 200 años, pero ellos lo explican de que había un río que siempre se desbordaba, que por 200 años se desbordó y siempre inundaba. Y hay récords donde está la dinastía última Shia, de que hay récords de que en 1923 en China ellos tienen los documentos de la que habla de la inundación que duró por 200 años. Pero ellos se están refiriendo a su región en Es una particular. región de ellos. Pero, pero ahí no hay que fueron salvados ni más nada, no. Todos dicen que sí sobrevivían, pero perdían mucha población y tenían que volver a empezar de nuevo, de cero. Interesante. So, aquí hay un factor que común de que en las diferentes etnias y razas del mundo, todos registran un hecho y un hecho que es una catástrofe en base al agua. Sí, En las escrituras, el agua tiene un simbolismo muy particular. El agua ni significa renovación, ni significa transformación. Eso es un simbolismo que tienen las escrituras. Y este es algo que va a aparecer a la luz de todas las escrituras hasta la época de Jesucristo, los milagros que hace Jesucristo y los rituales que hacían los fariseos que tenían que ser con agua. Así que, sí, y el principio del mundo principia, como lo vimos en un programa anterior también, en ah, las aguas. es el caos estaba sobre las aguas, ¿no? Ujú. Así que entonces tiene un significado importante. Son las diferentes razas que hay en el mundo que todas mencionan de una gran inundación. Ujú. Hasta ahí estamos claros en ello. Pero sin embargo, mencionábamos que hay escritos más antiguos que la Biblia que mencionan de una inundación también, Sí, así es. o podrían ser contemporáneos de la Biblia. Puede ser uno más antiguos. Por ejemplo, está un escrito que se llama el Génesis de Eridu, que ese es un
considerado una tableta por unos escritos religiosos de la religión Mesopotamia, escrita en los años 2900 antes de Cristo. Y en esa historia se habla de que los dioses crean a los humanos de barro, pero ellos crean a los humanos para que les sirvan, para que sean sus esclavos y los adoren. Y también hablan de una inundación. Y la inundación en esa historia fue el resultado por la desobediencia del humano a los dioses, ya no querían hacerle caso. Y había un dios que se llama Ea, que él viene siendo, él va a aparecer en muchos libros, muchas tabletas. Y Ea, él tenía su sacerdote, que y en esos tiempos el rey era el sacerdote. Y este sacerdote se llamaba Siosudra y era el rey de una ciudad llamada Shirupak. Y Siosudra era conocido por ser sabio, justo, humilde y obediente. Muy parecido al personaje de la Biblia. Ujú. Y fue instruido a que hiciera una arca para salvarse con su familia y que agarrara una pareja de cada ser viviente, o sea, incluyendo animales. Si era un ser y era viviente, que agarrara una pareja. Fue lo que se le instruyó. Y en esa historia el diluvio solo duró 7 días y 7 noches. Y cuando paró el diluvio, Siosudra abre una ventana y saca 3 aves. La primera ave que saca una paloma y la paloma no regresa. Al siguiente día saca un gorrión, el gorrión regresa. Y la tercera saca un cuervo y el cuervo no regresó. Y fue cuando decidió que ya había tierra y decidió salir. Y cuando sale hace sacrificios y por su obediencia se le dio la inmortalidad como recompensa. Esa historia de Mesoamérica o de Mesopotamia Mesopotamia. ah, es muy parecida a la historia de la Biblia. Sí, y esta fue escrita en 2900 años antes de Cristo. Interesante, sin meternos a la fecha de las edades y de las edades de la Biblia, y aunque ya lo discutimos la vez pasada, cuando fue sacada las escrituras, aunque se iba compartiendo transmitiendo de generación en generación verbalmente hasta que se llega a escribir las escrituras, mirábamos que se narra o se escribe, que dijéramos por los años 750, por decir algo así, se narran ya los libros del Pentateuco, donde se narra esta historia antes de Cristo, 750 antes de Cristo. No quiere decir que no existía antes, sino que es cuando queda un registro de ello. Una es la fecha que ocurre el acontecimiento, otro es el periodo que se está elaborando y otro es en el que ya se registra Sí, así es. el acontecimiento. También hay que tomar en cuenta que antes todo era verbalmente Ya se y transmitía oralmente oralmente. de generación en generación. Sin embargo, yo escuché otra historia más antigua que esa. Me parece ser que hay otra historia, que hay 2 versiones, pero no sé si era de la Sumeria o era otra versión que la consideraban más antigua que esa. En términos, esa se dice que fue escrita en 7900 antes de Cristo, pero no se puso en, en una tableta o se fijó hasta 2900. Pero esa es la que usted escuchó. Bueno, ahorita te voy a dar otro dato que coincide con eso que estás mencionando. Okey, en la historia de la Biblia se narra donde dice que se le pide a Noé que edifique una arca. ¿Qué piensas tú de esa arca? ¿Qué medidas, qué proporciones tenía esa arca? ¿Sería capaz de poder
a tener, a acumular a tanto ser viviente? Ah, ciertas cosas para aclarar es de que el, la arca que estamos acostumbrados a nosotros a ver es un barco. Parece casi un crucero. Pero los cruceros son para navegar. Si fue una inundación, era más términos de estar a flote. O sea, de que hay una tableta también donde da una diferente perspectiva. Y esas tabletas son en el área donde la Biblia habla que fue el diluvio, la región, y es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, que viene siendo más un barco largo. Ya, inclusive, inclusive cuando yo mencionaba al doctor César Silva, él también presenta varios diagramas de que el arca que nosotros vemos son barcos para Para navegar, navegar. Sí. pero no son de carga. Yo he visto en varios ríos que transportan toneladas y toneladas de arroz. No son los barcos como estos de turistas, son Ujú, plataformas, ujú. plataformas. Más en este caso tendría que ser una plataforma cubierta para poder almacenar esa gran cantidad de animales que se podría tener. Entonces, el profesor Silva también menciona ese detalle que no era el barco que nosotros estamos acostumbrados a ver, una arca, sino que podría haber sido una bodega con alguna otra estructura que pudiera flotar, porque si fuera cuadrado o algo así, entonces no flotaría, ¿no? Sí, más después voy a dar las medidas de otro. Bueno, si lo puedes explicar, que se nos empieza a avanzar el tiempo y tenemos que avanzar en esa parte. Bueno, hay una tableta que el Museo Británico ha tenido desde 1882 y la tableta se llama Imago Mundi. Pero esa tableta no estaba completa y esa la tenían que estar en el área de 2900 antes de Cristo y no la pudieron descifrar en esa época. Mucho después, un, un militar que estaba estacionado en Irak en tiempo de 1945 al 48, él compró una tableta porque abundan allá y él se la quedó. Después que él muere, su hijo la entrega al museo y hasta este año 2024 pudieron descifrar porque notaron que la que entregó entregó esta persona ayudaba era lo que le faltaba a la otra tableta. Para poderla traducir, para poderla Para traducir. traducir, y lo interesante es que la otra lo ponía en fechas que fue escrita en 2900 antes de Cristo y esta cuando la checaban aparecía que tenía tiempo de 1700 antes de Cristo. O sea que una distancia, pero todavía quedaban cuando las pusieron a par. Un lado de la tableta enseña el mundo, una perspectiva del mundo, y la otra parte, a la parte de atrás, hablaba de un diluvio, de una inundación. Pero ahí en la tableta explica que la inundación duró por 150 días y solo una familia se salva, pero que fue instruido que usara una palabra que si se traduce a hoy significa una vasija Mm, o una forma redonda circular, porque dice que las medidas tienen que medir como miden de largo como de ancho, es como fue escrito. Y la medida que da es de que tenía que tener 3600 metros cuadrados cúbicos, el volumen. Cuando hablo volumen viene siendo como un completo. globo. Y esa es la medida. Y si usa esa numeración de 3600 metros cúbicos y para sacar el diámetro era de que era 3800, 3800, 750 pulgadas
el diámetro, o 67.7 metros. De acuerdo con la Biblia tenía que tener 3 niveles, por eso habla de cúbicos, de que tenía que ser en forma de cúbicos. También, entonces, coincide también hasta cierto punto, hay ciertas coincidencias con las Escrituras, porque los días en que llueve en las Escrituras, dice, son 40 días, aunque el número 40 en la Biblia es simbólico, no es que llovió exactamente 40 días. Y la Escritura dice que fueron abiertas las cataratas de los abismos, y tanto no fue la lluvia que cae del cielo, sino que también fueron unos torrenciales que se abrieron, o como que hizo erupción, como que estaba haciendo erupción los, los propios océanos, las las cataratas de los abismos fueron abiertas, dice literalmente las Escrituras. Ya. Sí, como preguntó hace de que qué tanto podía transportar, hasta la fecha se usan esa forma de transporte acuático en el área de Éufrates y las llaman cufas. Y reciente construyeron una que transportó 16 toneladas de grano y varias docenas de animales. Así que entonces quiere decir que probablemente el arca que nos hemos imaginado no es nada parecido al arca que se construyó en aquellos entonces. También la Escritura menciona que el tiempo en que duró para secarse el agua, no tanto es decir, el torrencial de agua dura simbólicamente 40 días, Sí, pero ahí dice que la edad que tenía Noé y la edad que él tiene cuando él sale, que ocurren como 14 meses aproximadamente. Y en lo que él manda el cuervo y manda todo, ya están ocurriendo, según los cálculos, está ocurriendo 1 año y medio desde cuando ocurre la catástrofe hasta cuando ya, ah, dijéramoslo así, las infecciones, todos los virus dispersados en el mundo, la primera pandemia estaba ahí, todos los virus ya estaban ahí, y ocurre esa catástrofe. Bueno, algo más de información para poder cerrar, porque ahí aparece lo de aunque tenemos, me voy a agarrar algunos 5 minutos más, 5 minutos más todavía para explicar esta parte. La señal que se tiene allí, bueno, primero, antes que todo ello, en todas estas narraciones hay una semejanza, hay un punto común, es decir, un malestar, una inconformidad con los dioses, a excepción de algunas de las partes que narran que fue catástrofe natural. Hay una prevención, hay un anuncio, y hay una catástrofe, y hay una familia que se salva. Eso es lo común en todas, sea en un libro de otra cultura, o sea religioso, o sea lo que sea, eso es lo que ocurre. Pero también la Biblia narra que ahí se pone como el arco, de acuerdo con la Escritura, que se pone el arco en los cielos como una señal de que Dios no va a volver a destruir, no que no lo va a destruir, que no lo va a volver a destruir con agua, y pone el arco. ujú, Ese simbolismo se ha tergiversado en los días actuales. así es. ¿Por qué? Ah, en términos de que con la cultura de hoy hay cierto grupo que lo usa, pero la manera que lo usan arcoíris, pero si en realidad ponen atención es el arcoíris invertido. Los colores están invertidos. Entonces, han cambiado y han volteado el arco y los colores del arco iris para esta, esta cultura está tratando de promoverlo a través de utilizar el Sí, símbolo de Dios. de amor y paz, pero lo invierten. Y si uno lo mira más en términos espiritual, cuando uno invierte algo, quita la orden, Está opuesto, está está opuesto a la orden. Ahora, si queremos ir un poco más a profundo, el arcoíris era de que no se va,
esto va a causar mucha polémica porque el arco iris representa la promesa de Dios de que no va a destruir a la humanidad Correcto, con agua. con agua. Con este grupo que sus colores es el arco iris invertido, no es natural su estilo de vida en cierta manera. Y si no, también lo mira más a fondo, no es natural, o sea que naturalmente no se pueden reproducir. Y si uno no se reproduce, ma- mata o destruye la población, La humanidad. la humanidad. Con el sentido más estricto de la Biblia, el arco iris es como el arco, era el arco de Dios, porque el arco representa, de acuerdo con la antigüedad, representa como el triunfante, el que manda, el que impone, el que gobierna. Y cuelgo mi arco de guerra y pone su arco. Se ha tergiversado y se ha cambiado en las culturas de hoy. Tal vez más adelante en otros programas hablaremos sobre todo cómo se ha cambiado la cruz invertida y otros detalles Sí, que se... como todo se invierte y cuando se invierte es de que uno quita el orden. Cuando quita el orden, crea desorden. Bien, entonces, para ir cerrando ya con esto, en, en History Channel, en un programa que se llama History Channel, un documento, Secretos de la Biblia, Noé y el Diluvio, hay dos oceanógrafos o dos geólogos, Bill Ryan y Walter Pittman. Ellos dedicaron 40 años a estudiar el diluvio. Y en eso hay investigación y existe, está en los canales. Ellos, después de haber estudiado todo esto, hacen unos estudios científicamente, experimentos, hacen varias partes y se enfocan en la parte del Tigris y el Éufrates, porque dicen, no sabemos dónde empezó, pero se supone que tiene que ocurrir en todas partes. Ellos llegan a la conclusión que existió una catástrofe universal Ujú. y ocurrió, ellos lo sacan en 1985 y ellos dicen que esto ocurrió 7200 años, lo que concuerda con una de las tabletas que tú Sí, mencionaste. Así que es interesante. Y otra de las cosas que ellos también sacan es que las semillas que existen en el mundo, colectaron las semillas, las estudiaron el genes, los animales de cada parte del mundo y concluyeron que los genes de todos los animales que hay en el mundo correspondían de esa particular región que está entre el Tigris y el Éufrates. Es interesante esa investigación que hicieron estos dos personajes. sí, como mencionaba del mundo INI, de que es en la primera representación del mundo tienen a el Éufrates como el centro del mundo. Interesante. Para concluir, ¿por qué llegó la inundación? De acuerdo a lo que vimos y con las historias y con lo que dice la Biblia, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y también dice Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que los dejamos con este pensamiento, los dejamos con estas frases y con esa forma de entender un tanto el diluvio. La razón por la cual vino el diluvio fue porque la maldad de la humanidad era mucha y también lo estamos viviendo con tantas promociones y que estamos viendo en los días de hoy. Como dice el Apocalipsis, que en regreso va a ser cuando sean los tiempos de Noé. Exactamente. Gracias por su tiempo. Usted escuchó Convicciones, Perspectivas y Controversias. Los esperamos en una edición más de nuestro canal y no olvide activar la campanita y también suscribirse a nuestro canal para que reciban nuestras notificaciones. Bendiciones para todos.